Estamos de regreso aquí en Nada Está Dicho. A la hora que se acuerdan de los aplausos. Me he pasado todo el primer bloque esperando los aplausos, haciendo intervenciones supuestamente ingeniosas y nada. Pero bueno, estamos ahora para conversar aquí con el congresista Alberto de Belaunde, a quien le agradezco, por supuesto, por haber venido. Siempre un primer programa le da al invitado la chapa casi de padrino. Así que... Muy bueno, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Además has venido tan informalmente que provoca tutearte y tratarte de Alberto, pero... Es la idea, es la idea. Los protocolos... Pareces abogado con terno, hemos cambiado roles. Es más, yo me he visto así normalmente. Tú te vistes así. Así es. No hemos cambiado de talla. Hoy día. Eres bastante más alto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo te sientes? Porque, claro, venía pensando ahora, voy a conversar con Alberto de Belaunde, el congresista, que hace 2 meses ha renunciado luego del indulto que le diera el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori. Y claro, 2 meses es un tiempo, digamos, razonable como para pensar en el peso de la decisión. ¿Cómo te sientes respecto de la decisión que tomaste? ¿Arrepentido? ¿Convencido de haber hecho lo que tenías que hacer? ¿Hubieses preferido que sea de otra manera? Cuéntame un poco eso. Yo hubiera preferido que el indulto no se dé, ¿no? Y seguir trabajando para cumplir las promesas del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, que es la plataforma que nos lleva al gobierno y a mí como congresista oficialista. Pero la situación fue, digamos, inevitable, ¿no? Porque tú como congresista oficialista eres vocero del gobierno y tienes que creer en lo que el gobierno te dice para poder cumplir ese rol de vocería. Entonces, a mí me habían dicho que el indulto no se estaba negociando. ¿Tú lo conversaste personalmente con el presidente en algún momento? Yo comuniqué al presidente mi posición de manera privada y me gustaría mantenerlo de manera privada y luego en varias reuniones con gente del gobierno. Pero sí creo, después de estos meses que han pasado, que ha sido la decisión adecuada. Estoy tranquilo, duermo tranquilo, siento que no he traicionado mi esencia. ¿Cómo se comporta, por ejemplo, el resto de la bancada contigo? Porque ya vemos que en el lado fujimorista, cuando hay una deserción o alguien que da un paso al costado, hay una suerte de ostracismo, de ley del hielo contra aquellos que son como desleales. ¿Tú has sentido de parte de tus compañeros de bancada, de los que permanecen, los que siguen apoyando a Kuczynski a pesar del indulto, un cambio de actitud? No, las cosas van bien. Bueno, tuve que dejar la presidencia de la Comisión de Justicia, pero es lo natural en estos casos. Me dio mucha pena por el trabajo que veníamos realizando, se venían proyectos de ley importantes, discusiones importantes en materia de derechos LGTB, en materia de derechos de la mujer, en materia de derechos de personas con discapacidad. Pero la relación con la bancada sí es una buena relación. De hecho, algunos miembros de la bancada todavía me firman mis proyectos de ley para poder presentarlos. Pero la gente en la calle y en general los comentarios que recibo me hacen sentir que he tomado la decisión que la ciudadanía esperaba. Ahora, ¿no? Tú decías que efectivamente era una suerte de promesa de campaña el no indulto a Fujimori, lo había dicho más de una vez, o dado a entender por lo menos el presidente Kuczynski. ¿Tú dirías que te sientes defraudado, decepcionado? Sí, siento que... O sea, yo recuerdo mucho el proceso de segunda vuelta. Yo salgo elegido en la primera y ahí nos abocamos en... ¿Cuántos fueron? ¿25.000 votos? 29.271. Tienes la cifra en la cabeza. El número lo tengo guardado en la cabeza y en el corazón. Claro, pero fue una cosa muy emocionante, porque además llego al Congreso a la misma edad que mi abuelo llega a la Cámara de Diputados el año 39. Ya, una suerte de coincidencia que claro, uno la valora más que... Yo siempre fui muy cercano a mi abuelo. Él vivió hasta los 104 años, con lo cual tuve la dicha de tenerlo mucho tiempo. Y yo crecí con sus historias del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, él ya no está conmigo, pero en su libro de memorias a veces lo releo, lo tengo en la oficina a la mano y siento que es una especie como de conversación, ¿no? Antes lo había leído como el nieto chibolo que admira al abuelo. ¿Estaría orgulloso de que hayas renunciado luego de que se diera el indulto? Yo creo que él hubiera hecho lo mismo. Él fue uno de los fundadores de la democracia cristiana. Cuando la democracia cristiana se divide entre el PPC y la DS, él se queda por un tema de principios, pero renuncia al partido el día que apoyan a Velasco. Era algo que él no estaba dispuesto a tolerar ningún tipo de relación con un gobierno dictatorial. Desde mi lado, digamos, de periodista, de ciudadano, yo veía el indulto efectivamente como una traición a las promesas de campaña. Luego, con el paso del tiempo, me dio la impresión más bien de que el presidente había desperdiciado una enorme oportunidad
para efectivamente colocar el tema de la reconciliación en el país? Porque si ese indulto se hubiese dado de otra manera, con otros tiempos, con compromisos de parte del indultado, con un discurso de parte del presidente llamando las cosas por su nombre, quizá estaríamos en otro clima. No sé si uno ve los procesos de justicia transicional, cuando se discute los tiempos de cárcel, eso siempre es al final del proceso. Sí. E implica reconocimiento de culpas, implica compromisos de ambos lados, y siempre es un proceso doloroso, un proceso de pérdida, un proceso adaptativo, pero claro, llegas a este momento, ¿no? Nunca empiezas un proceso de reconciliación con un acto que sabe tanto impunidad. Claro. Ahora, se fue gente muy valiosa, ¿no? Te fuiste tú, de un paso al costado Salvador del Solar, Marisol Perestello también. Vicente Ceballos, Gino Costa, con quienes estoy trabajando de manera coordinada. Somos los tres congresistas independientes. Y no sé si es por la ausencia de ellos puntualmente, o tal vez por lo mal que lo están haciendo quienes están rodeando al presidente, pero la sensación de falta de liderazgo, de ausencia de liderazgo, yo creo que tú también la observas, te das cuenta de eso. Sí, yo estoy en una situación un poco complicada que todavía estoy tratando de nivelar, que es que yo siempre he mirado con desconfianza a los políticos que son oficialistas, y al día siguiente, cuando dejan de serlo, salen y cuentan todo y se vuelven los más feroces críticos, ¿no? Creo que mi rol... Es como cuando hablas mal de tu ex. Exactamente. ¿No? Claro, cuando uno habla mal de su ex, es un buen ejemplo, claro. Está hablando mal de sí mismo también. Exactamente. ¿No? Entonces yo creo que... No sé si la analogía sentimental funciona, pero no sé si lo que querías decir. Sí, y yo creo que en un momento de mucha polarización, tal vez el rol que Gino, Vicente y yo queremos cumplir es el de tratar de ser un fiel de balanza, de construcción desde el centro, más allá de este permanente crispación que vivimos desde el mes de diciembre. Tenés 1 año y medio, poco más quizá, de congresista electo, y ya has vivido algunas tensiones por temas que se han ido personalizando en el Congreso. Sí. Estoy pensando ahora de pronto en algún enfrentamiento, el más reciente con Carlos Tubino, ¿no? Que él no sé si te tiene una ojeriza particular, pero ¿cómo es la convivencia con un congresista como Tubino en el Parlamento? ¿Tienen una relación cordial que se vuelve álgida en los medios? En el día a día, digamos, uno trata de mantener una cordialidad con todos los colegas, ¿no? No es que nos vemos en el pasadizo y a alguien le grita algo al otro, no se da eso. Pero sí, claramente respondemos a valores y principios distintos, ¿no? Yo creo en una sociedad libre de prejuicios, una clara separación entre Estado e Iglesia, en una sociedad donde todos deben tener oportunidades, y una sociedad que creo que los políticos tienen que mirarla desde la empatía. Desde ponerte en los zapatos del otro, y por más que no sean tus carencias, por más que no sea tu vulnerabilidad, sentirla como propia. Y yo siento que hay colegas que al revés tratan de adaptar la realidad a lo que ellos ya piensan previamente. Entonces, si no estás de acuerdo, eres pues un rojete, caviar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, también has tenido algunos problemas. ¿Hubo alguna denuncia, no sé si acusación de parte de la Comisión de Ética, que quisieron meterte en un tema de haber favorecido a un asesor? Sí, ¿eso se archivó fue o archivado, es un proceso que está fue todavía archivado con votos de Fuerza Popular y de todas las bancadas? Sí, lo que pasó fue... se acercaba diciembre, que es momento de receso parlamentario, y decidí que lo más práctico para el despacho, porque digamos, de quincena de diciembre a primera semana de enero, en cualquier trabajo la productividad es menor, porque para empezar no hay pleno. Claro. Entonces decidí con una mentalidad que tal vez era más del sector privado que del sector público, adelantar las vacaciones que tocaban desde julio siguiente. ¿Dirías que fue una impericia de alguien que no conoce todavía mucho la administración del Congreso? No, ¿sabes lo que yo creo? Creo que en el Estado tenemos que dejar de ver los recursos humanos con esta visión policíaca, en la cual recursos humanos sirve para ver que marques ahora la tarjeta. Como de modelo escolar antiguo, ¿no? Fatal, fatal. Una de las cosas que creo que hace que muchos profesionales de primer nivel no entren al Estado es que el clima laboral no es adecuado. Entonces yo siempre trato que el equipo de mi despacho,
que es un equipo compacto, esté contento y ok, tal vez no podemos ofrecer el sueldo del sector privado, pero sí podemos dar un sentido de estar haciendo algo por el país y también unas condiciones laborales amigables, ¿no? Hablabas de, claro, de profesionales que no quieren entrar a la administración pública por esta serie de resistencias y modelos anacrónicos. Mira, yo converso con amigos que trato de convencerlos y me dicen, para que me pase lo que te pasó con esta denuncia en ética, que fue una denuncia soncísima, pero entre que se archiva y todo, es pérdida de tiempo, 3 meses. Exposición pública, que con la posibilidad además que la gente se quede en la retina con la imagen de, este también, pues es uno más de los tantos congresistas que se aprovechan. Y además con esta cosa que pasa, pues, ¿no? Que es la noticia de la denuncia, la noticia de archivamiento. Claro. ¿No? Claro. Entonces tú mismo tienes que estar volanteando. Como en las redes sociales, claro, ¿no? Los desmentidos son bastante menos difundidos que las acusaciones, por muy falsas que estas sean. Entonces uno tiene que estar volanteando su dignidad, ¿no? Diciendo, oye, por si acaso no hice nada que estaba mal. Ahora, ¿se puede hacer algo realmente desde un cargo como el del Congreso, como el de legislador? Porque la impresión que muchos peruanos tenemos es que el Congreso va cada vez de mal en peor, ¿no? Siempre nos hacemos a la idea de que el siguiente Congreso no va a cometer los mismos errores y que probablemente va a ser más productivo, pero ya vemos que no tanto. Y si junto con eso le sumamos la actual coyuntura donde casi todos los líderes políticos, por lo menos los más representativos de los últimos años, están envueltos en serísimas acusaciones, la sensación es que la política sobre todo es un lodazal de donde no sale nada bueno. Tú tienes 2 años en esta actividad, en esta nueva actividad política. ¿Ya has tirado la toalla? ¿Sientes que se pueden hacer cosas? Sí, se pueden hacer cosas y es más, necesitamos que mucha gente entre a política. O sea, hay esta frase de que es que se vayan todos y la frase es que vengan todos. La verdad es que dan ganas de decirla todos los días. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo siempre recuerdo las clases de Henry Peace en estudios generales, el curso de realidad social peruana. Y yo cuestionaba a Henry Peace que un sector de izquierda haya participado en el Congreso Constituyente Democrático, porque ni el APRA ni Acción Popular deciden participar. Y él me dijo una frase que me acompaña hasta el día de hoy, que es: en política como en la física, todo espacio vacío se llena. Entonces, claro, mucha gente dice, oye, no, al Congreso no hay que entrar, que es lleno de frustraciones, lleno de escándalos. Alguien va a tener que ser congresista. O sea, vamos a tener alternativa, ¿no? 130. Sí. Entonces, si uno decide no entrar o si se contagia del cinismo de estos días, no avanzamos, ¿no? Y yo estoy contento en este año y medio de haber podido dar algunos pasos que creo que van por el camino correcto, ¿no? La ley de cannabis medicinal, la comisión investigadora para el caso Sodalicio, que por cierto ya debería instalarse y hasta ahora no se instala. Por eso estás tan en contra de la iniciativa legislativa del congresista Tubino, ¿no? Que pretendía, bueno, no sé si ese tema ya se ha terminado por No, todavía está por ser debatido. Porque básicamente lo que dice Tubino es que aquel que insulta a las confesiones religiosas merecería sanción penal. Que es una locura porque, claro, lo que estás haciendo es desincentivando a que cualquier víctima de una organización religiosa, víctima de abuso sexual, físico, psicológico, como el caso Sodalicio. Pero ahí la denuncia podría ser vista hasta incluso como... Podría ser en la cárcel. Entonces ya no solo es la vergüenza que implica para las víctimas en un país donde siempre se duda de las víctimas, no es solo el trauma que genera y la fuerza que requieres para denunciar, sino que ahora también es el miedo a terminar en la cárcel. Pero yo creo, por ejemplo, en el Congreso hay este tema, que es la ley de capacidad jurídica de personas con discapacidad. No voy a aburrir con términos técnicos a la audiencia, sobre todo en tu primer programa, pero es básicamente adaptar nuestro Código Civil, que es un Código Civil viejo, para a los estándares internacionales para que las personas con discapacidad tengan más autonomía. Y creo que contra esa iniciativa el propio Tubino se pronunció en contra. Él estuvo ahorita te cuento en cuál estuvo Tubino. Pero entonces, lo que se busca es más autonomía para personas con discapacidad. Ya está todo. Ha habido varias comisiones, hay un texto de consenso y el tema no avanza. Entonces, claro, tú puedes ver eso desde 2 maneras. De manera de, oye, el tema no avanza, qué frustración, al igual que la gente LGTB. O por otro lado, el tema no avanza, qué bueno que estoy aquí para empujarlo con otras personas y lograr que avance. Bueno, celebro tu entusiasmo en todo caso. Quería hacerte una pregunta que me hacen en redes sociales sobre este grupo de no agrupados, vale la redundancia, de todos los que se han ido yendo del oficialismo. Si los que se fueron de Fuerza Popular son los Avengers
Los que se fueron del lado de PPK, ¿cómo se llaman? ¿La Liga de la Justicia? ¿Tienen algún nombre? No, ¿Han pensado bautizarse de alguna manera? No, somos el grupo de los independientes. Yo Qué siempre. aburrido, los independientes. Cuando estábamos, era más divertido cuando estábamos en la bancada porque éramos los Pepe Caviares, junto con Guido Lombardi. Pero no, somos independientes. Si quieres, pueden ser los tres mosqueteros. Por ahora son tres nomás, pero quién sabe si hay más disidencias. Lo importante es, independientemente de en qué bancada te encuentres, creo trabajar con unos principios. Nosotros hemos sacado una declaración de principios, la cual nos permite trabajar, por ejemplo, con Gloria Montenegro, que es de Alianza para el Progreso, muy comprometida en temas de la mujer, con Marisa Glave en temas de derechos humanos. Tal vez cuando ya hablamos de temas económicos, no estoy tan cerca a Marisa, pero sí a otros congresistas de otras bancadas. Entonces creo que más que etiquetas, lo que hay que ver son esos temas en común que nos pueden unir, ¿no? Quería dejar por un momento el tema político y hablar de asuntos personales que además tú mismo has ventilado hace 2 años. En un programa justamente aquí en RPP con Milagros Leiva a esta hora, decidiste decir públicamente, aunque yo sospecho que tus amigos y tu familia ya lo sabían, hablar de tu condición homosexual. ¿Cómo ha cambiado en estos 2 años? Y esa era mi pregunta. Sí. Esa declaración, esa confesión, no sé si en tu mundo privado, pero quizás sí en el espacio público, en el espacio político. Fue muy gracioso, porque yo pensé que Milagros sabía que yo era gay. Entonces, cuando me hace la pregunta, porque además lo que había pasado, el antecedente, era que la semana anterior un miembro de mi bancada, cuyo nombre no voy a decir, había dado unas declaraciones chuequísimas sobre la unión civil. Iniciales, ya no digas el nombre, pero da las iniciales para... Que no son tantos, entonces lo sacas al toque. Caso menos. Había dado unas declaraciones chuequísimas sobre la unión civil. Que sí, que no. Ya creo saber a quién te refieres. Entonces, Milagros había quedado con la idea de, oye, esta bancada está llena de cavernarios. Entonces, llego al programa y su pregunta es, algo así como, ¿usted qué opina de los homosexuales? Y yo antes 3 segundos me quedé como, ¿a qué se refiere? Si tengo novio, no tengo novio. Entonces, bueno, ya mencioné que era gay, que ya había dicho en la campaña, pero por algún motivo a veces un tema pega y otro no. Entonces lo menciono ahí. Fue muy gracioso porque estaba con Miki Torres sentado al costado. Congresista del Fujimorismo. Sí, con quien hemos hecho amistad en el Congreso. Y íbamos a hablar del IGB justo, una propuesta así súper técnica y tributaria. Todos estamos con nuestros apuntes. Y terminaron hablando de otra cosa. Todo el programa sobre el tema LGTB. Y saliendo de ese programa, bueno, un montón de medios pusieron como que de la UNDE confiesa, ¿no? Como si fuese una cosa así... Es que yo creo que, si no me equivoco, después de que Carlos Bruce saliera en la portada del Comercio, ¿no? En esta portada que además creo que es histórica, sí. De pronto tú eres el siguiente congresista... Soy el segundo congresista que asume LGTB, públicamente y uno de los 10 de América Latina. Pero, bueno... En la esfera familiar no representó ninguna sorpresa. No, para nada. Familia, amigos, ex empleadores, todo el mundo sabía. Y de parte de los políticos, de tus colegas... Mira, varios se me acercaron en plan de oye, qué valiente, ¿no? Otros creo que como me pusieron en un casillero, pero algo que pasó, porque además la noticia se dio como la UNDE confiesa, ¿no? Hubo un montón de rebote en redes, es que me empezaron a escribir un montón de chicos LGTB y un montón de papás. Y he hecho yo esa reflexión en un libro que publico como un año después de esa experiencia, se llama Más allá del arco iris, donde hablo de autoridades y... Que además me enviaste un ejemplar a España, te lo agradezco. No, sí. No, por favor. Que son, si no me equivoco, 3 entrevistas a autoridades LGTB de toda América Latina, que es mi excusa para plantearles un montón de preguntas que yo me hago a mí mismo como autoridad y como LGTB. Entonces, yo en ese libro lo cuento, cuando yo estaba creciendo y sabía que me interesaba política, pero al mismo tiempo que era gay y no había ningún referente, Carlos todavía ni siquiera era ministro, no, yo me hice esas preguntas, había en España un político que era Pedro Cerolo, que fue concejal de Madrid y un hombre clave del PSOE para lograr el matrimonio igualitario. Y yo seguía cada uno de los discursos de Cerolo y su página web, no había redes sociales en ese momento, si no lo hubiese escrito, y para mí fue muy importante. Y cuando empiezo a recibir estos mensajes de chicos, de familias, claro, pues la visibilidad y la representatividad importa, porque hace que no te sientas solo, porque hace que lo que te pudieron decir en el colegio sobre la homosexualidad
que te atacaba directamente sin que lo supieran, no importa, y sientes que vamos, que hay futuro, ¿no? Por eso yo, ayer que veía la entrada de los Oscars, no sé si viste el programa, pensaba en lo importante del triunfo de esta película chilena, ¿no? Una mujer fantástica, o La Mujer Fantástica, creo que es, porque cuenta el drama de una persona LGTB, y hoy en Chile hay como una suerte de repercusión y de histeria positiva por lo que esta película ha conseguido, que es colocar un tema tan espinoso para una sociedad tan conservadora como la chilena y como la peruana. Yo creo que hay un tema fundamental que es el rol de la ficción en todo esto, ¿no? En Estados Unidos las series de televisión, la literatura y el cine fue clave para los avances LGTB de los 90 hasta ahora. Y yo creo que en América Latina puede cumplir ese rol, porque finalmente la ficción es la que nos permite, justamente lo que nos permite la empatía, ponernos en los zapatos del otro y entender realidades que si no, hasta que no tienes a alguien en tu familia, no te enteras. Y además problematizar de una manera, digamos, menos controvertida o menos encaradora, si quieres, algunos asuntos espinosos. Es decir, cuando tú cuentas una historia y un drama, es una forma más suave de colocar un tema. Hay una película peruana, Avenida Larco, no sé si la viste. No la llegué a ver, pero sí estuve atento a su estreno y tal. En una de las tramas es de una pareja gay. Y lo que yo comentaba, porque además uno de los actores es amigo mío, es, oye, ese personaje y esos minutos de historia son más importantes para cambiar mentes y corazones que 30 columnas de opinión, 1000 entrevistas que se pueda dar hablando de derechos y tal. Porque finalmente demuestras a las personas que, oye, todos buscamos lo mismo, ¿no? Que ser felices. Es verdad, todos buscamos eso, ser felices. Hay una película que te recomiendo, no sé si la has visto, Llámame por tu nombre, que está inspirada en una novela. Sí, creo que la acaban de estrenar. Exactamente, y estuvo candidateando también a Mejor Película. Ahí el protagonista del padre es clave, porque tiene una conversación sobre el final de la película con el hijo que yo creo que que es modélica, y debería inspirar a muchos padres que tienen hijos homosexuales, hijos LGTB, a tener ese diálogo tan, me imagino, complicado, pero por otro lado tan necesario. Sí, necesario, sobre todo, hay esta idea que a mí siempre me molesta un poco, de los anti-LGTB como los pro-familia. Así es, cuando en realidad los pro-familia somos nosotros, porque queremos que todas las familias sean reconocidas y respetadas. Y queremos también, al salir del closet, cuando un gay, una lesbiana, un chico o chica trans salen del closet, lo que están diciéndole a su familia es, oye, no quiero vivir una vida paralela. Claro, no quiero vivir una vida clandestina, exactamente. Quiero traer a mi novio a los almuerzos de domingo, quiero que escuche tus malos chistes, que tenga que reír por compromiso, ¿no? ¿Estás hablando por los chistes de tu novio o qué? Por los chistes de mi papá. Le mando un saludo, ya después me va a... Bueno, tenemos que terminar, Alberto. Te agradezco mucho por haber venido, pero la producción ha diseñado estos carteles, no sé si se llegan a ver, que dicen nada está dicho, muy originales, por supuesto. Y detrás de cada uno hay una pregunta o... ¡Qué miedo! Así que, a ver, elige una y te hacemos unas preguntas bastante más incómodas que las que te he hecho yo. Ajá. No son preguntas, en realidad, es como un cuestionario divertido, supongo. A ver, ¿cuál eliges? Lo averiguaremos de inmediato. A ver. Ajá, bueno, esto es muy de Instagram, esto se ha puesto muy de moda en Instagram últimamente. 5 cosas que no sabes de mí. 5 cosas que la gente en general no sabe de Alberto de Belaunde. Yo sé una que te la voy a decir ahorita. Uy. Una de ti. Ese es el problema de tener amigos en común. A ver, 5 cosas que no se saben de ti. Me gusta mucho ir a karaokes, canto pésimo, pero igual voy y canto además las canciones más rochosas. Creo que es un ejercicio de catarsis. ¿Es verdad que en tu iPod o en tu celular o donde bajes música, uno de tus placeres culposos es Torbellino, la canción de Torbellino? ¿La tenemos? Yo sé quién han dado ese dato. A ver, la tenemos, por favor, a ver si la producción puede poner... Fernando, me vas a pagar esta... Tenemos la canción de Torbellino, una canción... ¿Puedo explicarlo? A mis votantes. Una moción de censura. No, lo que pasa es cuando estoy de fiesta, que es algo que sigo haciendo y que la gente flipa. O sea, la gente no entiende cuando me ven, no sé, en Tizón o en algún sitio así. Tengo 31 años, ¿no? Entonces, y no eres congresista las 24 horas del día. Puedes tomarte unos shots de veneno en Tizón de cuando en vez. Entonces, cuando llega ahí el momento de fiesta,
retrocedo al momento de mis primeras fiestas. Entonces, torbellino, tecnocumbia. Me han dicho que la cumbia es... Claro, que tienes una debilidad por Chichi Peralta, Sí, todas esas sí. cosas que es como que te recuerda, en mi caso, a adolescencia, es la música con la que crecí bailando. Va una, faltan 4 ya, lo del Yo siento karaoke. que esto segundo puede contar por más de uno. Pero Dos más para irnos a la pausa. Toco flauta. Ajá. Como PPK, Como igualito. PPK. Sí, mira, una actividad que han podido compartir un poco Pero más. no lo hicimos nunca, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Y como creo que la mayor parte de mi generación, soy adicto a Netflix. Ajá. La última serie que has visto que te ha hechizado, que Merlí. te ha hecho faltar al Congreso. No, jamás. Merlí, que es una Merlí. serie española, catalana, de un profesor de filosofía en una escuela pública. Y es súper interesante porque cada capítulo es un filósofo distinto y logran que la trama del capítulo, no solo la clase, esté vinculada a la temática de ese filósofo. Ah, suena muy bien. Sí, recomiendo. Están las 3 temporadas en Netflix. Véanla. Después del programa, obviamente. No ahorita, sí, ahorita todavía no, porque todavía tenemos hasta las 10. Alberto, muchas gracias por Oye, venir. no, gracias y muchas gracias por la sinceridad, la actitud y nada, celebro tu idealismo, tu optimismo y espero que haya más congresistas como tú, sinceramente. Hay más congresistas, es algo que hay que rescatar siempre. Hay buena gente en el Congreso que estamos tratando de trabajar tendemos juntos. a ver lo malo, ¿no? Cuando hablamos de la policía tendemos a referirnos a los policías malos. Cuando hablamos de los congresistas tendemos a generalizar y nos olvidamos de los buenos. Es importante inspirar, es importante hacer alianzas y es importante avanzar. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Nada Está Dicho. Unos aplausos, por favor, para despedir a nuestro primer invitado. Gracias. Una pausa y regresamos.